Hola a todos, bienvenidos a The Groin, soy Rubén Ulloa y hoy analizamos el BQ Aquaris M4.5, el más pequeño de la familia, posa para nuestra cámara. Ya desde el primer momento vemos el sello inconfundible de BQ cuando hablamos del diseño del dispositivo. Es clavado al M5 con las diferencias evidentes de tamaño y muy parecido a la familia anterior, a la E5 del año pasado. Como vemos, existen unas pequeñas diferencias. La primera y la más notable, el material de los acabados, sobre todo el material de la tapa trasera. Dejamos un plástico muy liso, policarbonato de alta calidad, como dicen algunos, por un plástico un poquito más agradable al tacto, un poco más cálido y que realmente sienta mejor y hace más agradable el uso del dispositivo. También tenemos un cambio en ese pequeño reborde que vemos ahora en esta imagen de la parte trasera, como ahora se sitúa cerca de la tapa posterior, cuando el año pasado estaba cerca de la parte frontal. Le da un aspecto diferente al dispositivo, más bonito, y además también es más cómodo a la hora de usar. El otro cambio también lo podemos ver en el botón de desbloqueo, lo tenemos un poquito más abajo y es más accesible. Estos tres cambios fundamentales, unido al trabajo que más o menos aceptable que ya hacía BQ en el apartado del diseño, nos hace un dispositivo bastante cómodo de usar y bonito. Lo cierto es que las 4,5 pulgadas ayudan a esto, pero en líneas generales estamos ante un dispositivo más que correcto para usarlo en nuestro día a día. Una de las partes que no ha cambiado respecto al año pasado es la cámara, por eso quiero empezar por ahí. O quizás sea la decepción más grande que me he llevado dentro de todo el BQ Aquaris M4.5. Quiero empezar justo por eso, por la parte mala, para que al final el dispositivo se vea que estamos hablando delante de un buen dispositivo, pero justo la cámara es el punto más débil. Si buscas un dispositivo que tenga una buena cámara por este precio, el BQ Aquaris M4.5 no es el tuyo. Tenemos otras opciones como pueden ser el Motorola Moto G de tercera generación o incluso el BQ E5 4G que hizo muy buen trabajo en el apartado fotográfico, pero aquí no. Como vemos, contamos con una cámara de 8 megapíxeles con ciertos problemas a la hora de hablar de rango dinámico, de definición en algunas fotografías y sobre todo de fotografía en poca luz, donde peor funciona. Funciona prácticamente como el del año pasado, como un dispositivo de hace 2 años de la gama media, y ahí es donde quizás reside el problema a la hora de hablar de los 180 euros que cuesta el dispositivo. Permite además la grabación de vídeo en HD y vemos una interfaz renovada en la cámara, en la aplicación de la cámara, muy parecida a iOS. La verdad es que es prácticamente idéntica el tema del deslizar de la barra inferior. Ese apartado sí que está bien, el apartado del software ha sido un salto cualitativo muy grande, porque lo cierto es que la aplicación anterior dejaba bastante que desear, pero aquí lo que es la experiencia fotográfica total se podría mejorar quizás con una cámara un poco mejor. No necesitamos más megapíxeles, simplemente necesitamos que sea un poco mejor a la hora de funcionar. El ruido no lo controla muy bien y el rango dinámico, como podemos ver, tampoco es que sea uno de sus puntos fuertes. La cámara delantera sí que ha sido una pequeña sorpresa, 5 megapíxeles, funcionan más o menos bien, la calidad muy parecida a la cámara trasera, y además contamos con un pequeño flash LED que nos ayudará a salvar algún selfie en un momento complicado. En la cámara trasera también tenemos doble flash, pero nada de dual tone, no podemos controlar ningún tipo de momento la temperatura de color, simplemente es un doble flash para tener más potencia. Funciona bien y nos ayudará en alguna fotografía de corta distancia nocturna, ya que el dispositivo en general no lo resuelve muy bien. Ahora vamos con los apartados positivos, y el primero, y que hemos valorado muchísimo en The Groin, es el software. BQ hace tiempo que decidió que Android Stock era su manera de trabajar. Los usuarios lo han agradecido y ellos siguen por ahí. En ese sentido no han querido cambiar nada, y lo cierto es que se agradece. El dispositivo funciona muy bien, sobre todo porque tiene Android Stock. Android Stock sin una capa por encima, sin cosas raras por encima, lo cierto es que funciona mejor que si lo tiene. Bastante sencillo de entender, si le pones algo por encima va a funcionar peor. Ellos lo dejan de manera nativa y añaden una serie de funciones que realmente son útiles. Podemos personalizar los toggles, podemos programar el encendido y el apagado, tenemos alguna serie de aplicaciones propias de ellos que más o menos nos pueden resolver algún problema en algún momento puntual, y poco más. Y con eso el trabajo a nivel de sistema operativo que hace BQ es excelente, de los mejores que hay, porque no se complican y no tocan lo que ya funciona, que es una premisa muy importante a la hora de crear cualquier cosa.
Android 5.1 Lollipop con sus virtudes y sus defectos. Sabemos que Lollipop no es una de las mejores versiones que le han salido a Google. 5.1 soluciona muchos de esos problemas y en este BQ Aquaris M4.5 es bastante evidente que están solucionados. No tenemos problemas de RAM, no tenemos problemas de batería, no tenemos problemas de cuelgues, no hay ningún tipo de problema de diseño, el dispositivo funciona bien, el software tiene una interfaz adaptada toda a lo que tiene que ser dentro del software, porque BQ ha hecho poco y lo que ha hecho lo han metido dentro de ese aspecto de Android Stock. En definitiva, un buen trabajo, Android 5.1 Lollipop, una versión muy actualizada y un buen rendimiento. En general, BQ lo ha hecho bien y realmente es que hay que aplaudir que fueran capaces de entender que Android Stock era el camino y que hayan seguido por él y que no se hayan desviado. Otro de los puntos que también más o menos me ha dejado un buen sabor de boca, aunque sí que es cierto que hay un pequeño pero, es la pantalla. El panel de tipo IPS de 4,5 pulgadas con la tecnología Quantum Color Plus tiene una serie de virtudes que en esta gama es complicado de conseguir. El nivel de brillo es altísimo, el panel se puede usar en condiciones exteriores de mucha claridad, la incidencia directa de luz solar imposible, pero como pasa no solo en esta gama, sino en prácticamente cualquier smartphone actual del mercado. En ese sentido, buen nivel de brillo, un buen contraste y sobre todo muy buenos colores. Parece claro que la tecnología Quantum ha dado un extra de rendimiento a nivel de color y a nivel de brillo, y lo cierto es que funciona muy bien en este BQ. El problema viene en la resolución. Es cierto que estamos 4,5 pulgadas, pero QHD en el año 2015 se queda un poquito corto. Necesitamos HD. Ya hace 2 años, cuando Motorola sacó su primer Moto G, presentó HD. BQ utiliza ya desde hace 2 años en los terminales de 5 pulgadas HD. Aunque estemos en un tamaño un poco inferior, el HD es necesario. 240 puntos por pulgada en un teléfono de 180 euros en este momento. Si realmente quieres ser el mejor y quieres poner la mano encima de la mesa y decir nuestro terminal de 4,5 pulgadas es el mejor de menos de 200 euros del mercado, necesitas pantalla en HD y no la hay. No sé si el coste subiría mucho, pero lo cierto es que a nivel de definición se puede notar un poco en algún momento. Ya digo, buen brillo, buen color, buen contraste. También he notado un pequeño problema en el panel táctil, pero sobre todo con un uso muy prolongado y cuando el dispositivo coge cierta temperatura, algo que es bastante normal y que no solo pasa en este BQ, sino que además he visto y he notado en bastantes más dispositivos. O sea que en ese sentido tampoco me quiero alarmar, porque parece evidente que es un mal que no solo le sucede a él, sino que le pasa a otros dispositivos del mercado. Siguiendo con el apartado multimedia, hablar muy por encima del audio, un altavoz situado en el inferior del dispositivo. Suena bien, contamos con la tecnología Dolby, que siempre intenta potenciar un poco estas posibles carencias. Correcto, no es una maravilla, pero lo cierto es que funciona bastante alto y con un nivel de definición que podemos marcar como aceptable. El siguiente paso es el rendimiento. Siempre cuando vi la presentación y vi que los dos más grandes iban a utilizar el procesador Qualcomm, lo cierto es que me alegré, me gusta bastante más la experiencia que ofrece Qualcomm. Y cuando vi que este pequeño utilizaba MediaTek, me asusté un poco. Al ver que era el octa-core, bueno, te relajas porque más o menos los octa-core están funcionando bien, ves que la pantalla es QHD cuando se confirmó, con lo cual el rendimiento lo cierto es que es bueno. No es una maravilla, la pantalla pequeña y de poca resolución ayuda, y en líneas generales un usuario que busca un teléfono de 180 euros va a estar contento. Puede jugar algunos juegos, puede navegar, puede leer noticias, puede utilizar redes sociales, incluso Facebook, que ya sabemos que tiene bastantes problemas, y puede utilizar aplicaciones de mensajería. En definitiva, lo que necesita un usuario que busca un teléfono de 180 euros. YouTube, como veis, va de maravilla, las transiciones de los vídeos con esos efectos de fundido y de transparencia que hace también funcionan bien, y las aplicaciones GPS como Google Maps, Navigation o alguna otra en definitiva funcionan bien. El procesador octa-core y la GPU que utiliza resuelven los problemas sin muchas quejas. Entonces, en ese sentido, estamos bastante contentos con el rendimiento que nos ha dado. Es cierto que con el uso prolongado podemos notar algún pequeño tirón o algún pequeñito problema de rendimiento, pero en absoluto nada grave. Sobre todo eso, un dispositivo de 180 euros va a ser de lo mejor. Android 5.1 Lollipop de manera nativa ayuda, y también ayuda al siguiente paso, que es la batería.
Pantalla pequeña, Android stock, una batería de 2400 mAh y una pantalla de poca resolución. Todo esto, además del tipo de panel que utiliza, que parece que Quantum Display va a ayudar a el problema de la autonomía, como ya vimos en algún terminal que lo usaba hace unos meses en Negroin. La autonomía es excelente. Estamos hablando que más o menos en torno a unas 6-8 horas de pantalla sin ningún problema en un día, y si nos vamos hasta los 2 días de uso, que lo he conseguido, 2 días de uso con 6 horas de pantalla, o sea, 3 horas cada día nos da 2 días de uso, no 2 días de uso desde 6 de la mañana de un día hasta 3 de la mañana de la tarde-noche siguiente, pero sí que si un horario de oficina habitual y nos marchamos de las 8 de casa y volvemos a las 8, nos volvemos a marchar al día siguiente y volvemos a las 8 de la tarde del día siguiente, no tenemos ningún problema para que nos dé los 2 días de uso. Si somos usuarios muy exigentes, vamos a tener problemas. También hay que tener en cuenta el control de brillo, el uso del GPS, las redes, etcétera. Pero en principio, para un usuario de 180 euros que no tenga muchas exigencias, la batería nos puede durar 2 días sin ningún tipo de problema. Hasta aquí el análisis del BQ Aquaris M4.5, un dispositivo con una pantalla con un muy buen nivel de brillo, con una pantalla que podría mejorar su definición, con una gran batería, con una cámara mejorable y con Android 5.1 Lollipop como bandera y como buena señal de rendimiento. Hasta aquí el análisis, espero que os haya gustado y hasta la próxima.